Que la gracia del Señor Jesús sea contigo hoy. Tenemos un tema muy importante para tratar, pero antes quisiera saludarte, que Dios te bendiga. Espero que hagas tenido una excelente semana en el nombre del Señor Jesús. Hoy el tema es cómo Cristo nos hace obedecer los mandamientos. Y el título fue escogido adecuadamente para de pronto dar la idea, que es la idea correcta, de que la obediencia a los 10 mandamientos proviene de la obra de Cristo en nosotros. Porque el concepto general es que yo tengo que obedecer, es decir, que la responsabilidad y el encargo está todo sobre mí. Y entonces, en el segundo paso de pensamiento, la persona entiende que, bueno, pero yo no logro hacerlo, ni sé cómo lo podría, y entonces lo que sucede es que la persona simplemente borra este pensamiento y llega a la conclusión de que es imposible y considera la vida cristiana como una eterna tentativa de hacer lo cierto, mismo fracasando muchas veces. Pero no es así. La Biblia enseña que la vida cristiana es una vida de victoria sobre la desobediencia, victoria total. Y es esto que vamos a tratar hoy. Les invito para abrir conmigo el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 27, palabra del Señor Jesús. Pero antes de empezarmos a leer, vamos a buscarle al Señor, pedirle sabiduría para que Él nos ayude a comprender adecuadamente su palabra. Señor Padre nuestro, te agradecemos por la oportunidad de estar estudiando tu palabra. Pedimos que nos aclare el sentido correcto de lo que vamos a estudiar y nos haga entender tu verdad. Solo tú lo puedes hacer. Por lo tanto, capacítanos, Padre, sea con cada uno que está hoy asistiendo y conmigo también. Dame con capacidad de transmitir la verdad como es. Pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Juan 10, 27. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Cristo primeramente dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Cómo es que escuchamos la voz de Él? Es la voz que viene en nuestra conciencia, haciéndonos acordar de aquello que hemos leído en la palabra del Señor y mostrándonos lo que es cierto y lo que es equivocado. Esta voz de la conciencia nos lleva a seguirle al Señor. Pero ¿cuál fue su camino? En San Juan capítulo 15, versículo 10, Jesús dijo, San Juan 15, 10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, Jesús guardó perfectamente los mandamientos de Dios, tanto en la letra cuanto en el principio, porque los mandamientos están fundados sobre el principio del amor a Dios y amor al prójimo. Nosotros no vamos a profundizar mucho en esto, vamos a dar como ya entendida esta verdad, es decir, Cristo obedeció perfectamente a Dios, nunca pecó, nunca transgredió la ley. Y nos invita a seguirle como buen pastor que es, y nosotros como sus ovejas. Y Él nos toca la conciencia para que sigamos sus pasos. Más que esto, uno puede pensar, pero ¿cómo seguirle? Porque sí, algunas veces me parece claro la aplicación del mandamiento a mi situación, pero ni siempre. Entonces es justamente por esto que Él nos dio esta palabra que tiene más de 1000 páginas,
para que por ella podamos entender su voluntad en todas las distintas circunstancias de nuestra vida. A propósito, en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, Jesús presenta a sí mismo como siendo la palabra. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El verbo, en otras traducciones, aparece como la palabra. Entonces Cristo presenta a sí mismo como si fuera la palabra de Dios. Dicho de otra forma, es lo que leemos en la palabra corresponde a la manera que Cristo vivió cuando estaba en esta tierra como ser humano caminando por acá. Entonces, estudiando la palabra, podemos conocer su ejemplo y seguirlo. Dicho esto, oír su voz significa conocer su palabra y saber cuándo la conciencia dice para seguirnos. Por ejemplo, vamos a suponer que el diablo, Satanás, sugiera una tentación. No, que tú debes hacer esto. No, piense porque el otro te dice tal cosa, pero mire que no es así, y etc. Entonces, siempre tratando de poner malos pensamientos, malas motivaciones, intenciones. Y entonces es cuando la voz de Cristo aparece, el toque en la conciencia que nos hace acordar de una parte de la palabra de Dios que condena estos pensamientos que Satanás está tratando de sugerir en nuestra mente. Y ahora tenemos una decisión a tomar. ¿Vamos a aceptar la indicación de Cristo o vamos a ferir nuestra conciencia haciendo lo malo? La Biblia dice que la vida cristiana es la de mantener la buena conciencia. En el libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 18, la Biblia dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas una buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces el cristiano tiene siempre la conciencia limpia, porque cuando Jesús habla con él se somete, él obedece. ¿Y cómo es que él alcanza la victoria? Es que cuando Cristo muestra que estamos siendo tentados, es decir, nos hace discernir que los pensamientos que se nos vienen a la mente no son de Dios, sino que son contrarios a su palabra. O dicho de otra forma, Cristo nos hace perceber que Satanás se acerca para tratar de vencernos. Entonces Él también nos indica el camino de la oración. Porque fue así que Él también venció al diablo, orando, pidiéndole al Señor. En el libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 7, la palabra del Señor dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. De acá resta claro que la oración de Cristo era con la intención de recibir poder de Dios para permanecer en el camino de la obediencia. Y las oraciones fueron contestadas adecuadamente, de forma que Cristo siempre venció. Y Él nos indica el mismo camino. Cuando somos tentados y vemos que las tentaciones tienden a llevarnos para lejos de la palabra del Señor, entonces vamos a orar. Él nos invita a orar. Y cuando oramos, recibimos el poder que necesitamos y vencemos. Por lo tanto, la victoria es algo que Él obra en nuestra vida por su indicación en nuestra conciencia, por su poder, por su invitación.
Nadie puede, por lo tanto, decir que, yo he vencido, entonces orgullecerse de esto, porque no fue por nosotros. La victoria es por Él. Por otro lado, si la victoria es por Él, es cierta, siempre vamos a vencer. Y es por esto que la vida cristiana, sí o sí, es una vida de victoria sobre el pecado. ¿Quién está en aquella vida que, hoy está vencedor, mañana no? Entonces este aún no aprendió a seguirle al pastor. Porque cuando uno sigue al pastor como él pide, entonces victoria es el único resultado posible. Volviendo a nuestro texto principal, en Juan 10, 27, Jesús dijo, yo las conozco, hablando de sus ovejas, yo las conozco y me siguen. Cuando comparamos esto con el texto de Mateo capítulo 7, vamos a ver que Cristo conoce a nosotros como siendo sus ovejas cuando le seguimos. Es decir, cuando le obedecemos. Si no le obedecemos, Él tampoco va a decir que nos conoce. Vamos a San Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire que acá Cristo incluye muchos líderes de iglesias cristianas, sean pastores, curas, cardenales, papas, sea quien sea, personas que profetizaran en el nombre del Señor Jesús, que echaron demonios fuera en el nombre del Señor, que hicieron muchos milagros, sanaron personas enfermas. Pero acuérdense que Judas también lo hizo. Expulsó demonios, hizo milagros en el nombre de Jesús y se perdió. ¿Por qué? Porque su conciencia fue violada. Él no abrió su corazón al Señor. Cuando Jesús le indicó el camino, cuando el toque vino en su conciencia, él se endureció. Y este fue el motivo de su perdición. Acá vemos claramente que el tener una vida cristiana, el obedecer perfectamente los mandamientos del Señor, es solamente el resultado de escoger servirle. Nosotros podemos escoger buscar al Señor en oración y pedirle la victoria. Está a nuestro alcance. Pero aquellos que no escogen, bueno, quien no elige hacer esto, tiene el derecho. El Señor no le impone como obligación servirle de ninguna manera, pero las consecuencias serán también aquellas que uno sabe, ¿no? La perdición. Para finalizar, una vez entendido que el camino cristiano es un camino de victoria, sacamos desde ahora ya algunas conclusiones. Por ejemplo, no hay el qué discutir en cuanto a si la ley de Dios está válida o no. Porque si Cristo obedeció toda la ley, si sus ovejas lo siguen y por lo tanto la obedecen también, no haría ningún sentido decir que, la ley no está válida si todos la obedecen. Entonces, ¿para qué obedecer la ley si ella no es válida? Por obvio es. Entonces, no hay que discutir en cuanto a esto. La ley está válida, punto. Otro punto, no hay que discutir en cuanto a, ¿debo obedecer al cuarto mandamiento de la ley que dice, acuérdate del día sábado para santificarlo? Por obvio que sí, porque Cristo lo obedeció. Hay aquellos que dicen,
no, pero yo guardo a Jesús en el corazón. Esto es falso. Nadie puede guardar a Jesús si no guarda el sábado sabiendo que el sábado es el día del Señor. Porque entonces está violando su conciencia. Hay muchos falsos pastores que están diciendo, no, pero que yo no guardo sábado, yo guardo a Jesús. Esto puede sonar lindo a los oídos de los ingenuos, pero no es verdad. No quiero decir que estos pastores ya van a se perder. Obviamente ellos tienen tiempo aún de convertirse, arrepentirse de sus errores y volverse a una vida de perfecta obediencia al Señor. Pero si no se convierten, ciertamente se van a perder, juntamente con aquellos que les siguen. Otro punto es, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mire que el Señor preséntase a sí mismo como siendo una sola persona, no dos ni tres, como se dice, por ejemplo, en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. No, es solamente un Dios. En 1 Corintios, capítulo 8, versículo 6, la Biblia dice, empero para nosotros hay solo un Dios, el Padre. Un Dios, una persona, el Padre del Señor Jesucristo. Pero hay muchos que pisotean el primer mandamiento también. Estos tampoco están siguiendo como ovejas de Cristo, sí conocen esta verdad. Siempre miren, yo pongo esto, sí conocen, porque nuestra conciencia nos acusa de aquello que no sabemos ser la verdad, pero aquello que no sabemos no hay cómo. Por ejemplo, vamos a suponer dos personas, una toma bebida de alcohol, pero no sabe que hace mal o que está equivocado. Entonces, cuando toma no siente nada en su conciencia, no siente un dolor, porque para él es normal, quizás hasta bueno. Parece que es como una forma de conmemorar algo bueno con los amigos. Pero el otro que sabe que la bebida de alcohol es prohibida por la palabra del Señor, si lo toma, tiene su conciencia afectada porque sabe que está equivocado. Entonces ahí va, aquel que sabe, conoce que el primer mandamiento dice que Dios es uno solo, el Padre, si se sigue creyendo en la Trinidad, está pisoteando el mandamiento, violando su conciencia. Aquel que conoce el cuarto mandamiento y aún así no guarda el sábado, quizás hasta guarda el domingo, también está violando su conciencia. Y estos saben que no pueden ser reconocidos como ovejas de Cristo, porque Cristo dijo, aquel que obedece su palabra, a Él le conoce. Es su oveja, le sigue, porque oye su voz. Vamos ahora para el último verso del sermón de hoy. Son palabras de un líder del pueblo de Dios de antaño. Él estaba ya al fin de su vida y exhortó al pueblo a hacer la elección correcta. Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en el Egipto. Y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieran al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren, Él no impuso, porque Dios no impone, y el verdadero líder del pueblo de Dios, pastor, sea lo que sea, no va a imponer nada. Nadie va a decir, no, que los fieles son obligados a comparecer a la iglesia. No, esto no viene del Señor. El Señor no hace así. Él dijo, ustedes pueden elegir o al Señor o a los otros. Pero yo y mi casa ya hemos hecho nuestra elección. Nosotros estamos del lado del Señor. Nosotros somos sensibles
a la voz de Cristo en nuestra conciencia y vamos a obedecerle. Lo que la palabra dice será nuestro reglón de vida. Y por el poder de Dios que vamos a obtener por oración, vamos a vencer. Ahora resta a cada uno de nosotros, y a usted especialmente que hoy está asistiendo, tomar una decisión. ¿Quieres tú también ser una oveja verdadera de Cristo? Una oveja que oye su voz y sigue. Si esta es tu voluntad, quiero orar por ti ahora. Te invito a cerrar los ojos y vamos a hablar con el Señor. Padre Santo que estás en el cielo, te agradecemos por esta oportunidad de conocer más de tu verdad. Pedimos, Padre, que nos fortalezca, que siempre el Señor Jesús hable en nuestra conciencia y que el Señor nos capacite para que te obedezcamos en todo. Y entonces, que seamos tus ovejas, que Cristo nos conozca porque sabe que le seguimos. Y cuando Él venga por segunda vez, nos reconozca como suyos. Pedimos estas bendiciones en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos quedando por acá, pero invítole a suscribirte en el canal YouTube y también prender el botón de la aprobación y entonces el algoritmo puede indicar este mensaje para otros que están también buscando mayor luz. Y obviamente si tú estás suscrito, cuando grabamos nuevamente tú serás informado y podrás seguir más su mensaje. También te invitamos a visitar nuestro sitio web que es advertenciafinal.com. Allá tú vas a ver libros en PDF, también algunos volantes y estudios bíblicos. Y si tú quieres, también por email puedes enviar un mensaje y podemos tratar de arreglar estudios bíblicos y, por qué no, visita quizá de un misionero, un pastor o alguien que te pueda ayudar a conocer más de la palabra del Señor. Para finalizar, este ministerio llámase Ministerio Cuarto Ángel Advertencia Final. Es un ministerio que el Señor levantó para llevar este evangelio verdadero a todo el mundo. Por lo tanto, si el Señor te está llamando para ser parte de este pueblo que está guardando los mandamientos y distribuyendo su verdad, entre en contacto. Será un placer, una alegría añadir esfuerzos con usted también. Vamos a finalizar, pero antes quisiera invocar las bendiciones del Señor sobre ti. Si tú quieres recibirla, te invito a cerrar los ojos. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia. Que el Señor levante sobre ti su rostro y te dé la paz. Amén. Que Dios te bendiga y espero estarmos juntos en la próxima oportunidad.